Buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Yovali Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vamos a continuar con nuestra materia. Para esto ya les estoy compartiendo las diapositivas de esta cápsula. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la neurociencia del aprendizaje, que es la continuación de la cápsula anterior. Si la atención es la puerta de entrada, el aprendizaje es el proceso de construcción dentro del edificio cerebral. Desde la neurociencia, el aprendizaje no es un evento abstracto, sino un cambio físico y químico tangible en el sistema nervioso. Aprender es literalmente recablear el cerebro. En esta sesión vamos a explorar cómo una experiencia se transforma en una conexión sináptica, qué estructuras intervienen en la creación de nuevos circuitos y cómo podemos utilizar este conocimiento para hacer que el aprendizaje sea más duradero y eficiente. ¿Qué es el aprendizaje para la neurociencia? El aprendizaje se define como el proceso por el cual el organismo modifica su conducta o sus conocimientos como resultado de la experiencia. A nivel neuronal, esto se traduce en la formación de nuevas sinapsis, el fortalecimiento de las existentes o la eliminación de aquellas que no se utilizan. Entonces, el cerebro es un órgano diseñado para aprender. Es su principal estrategia de supervivencia. Este proceso no ocurre en un solo lugar, sino que es una propiedad global del sistema nervioso. Aprender implica una interacción compleja entre la percepción sensorial, el procesamiento emocional y la consolidación de la memoria, permitiéndonos predecir el futuro basándonos en el pasado. La regla de Epp. En 1949, Donald Epp propuso el principio fundamental del aprendizaje neurocientífico. La regla de Epp postula que si una neurona A activa repetidamente a una neurona B, se produce un cambio metabólico o de crecimiento que aumenta la eficiencia con la eficiencia con la que la primera excita a la segunda. Es la base de la plasticidad asociativa. Cuando estudiamos, estamos forzando a ciertos grupos de neuronas a disparar en sincronía, y con la repetición el camino entre ellas se vuelve más fluido, facilitando que el conocimiento fluya sin que haya esfuerzo en el futuro. En este origen biológico de hábitos y de maestría en cualquier disciplina. La potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo es el proceso químico que da vida a la regla de Ebb. Ocurre principalmente en el hipocampo. Cuando hay una estimulación intensa y repetida, los receptores de glutamato, especialmente el receptor NMDA, permiten a la entrada masiva de calcio en la neurona posináptica. Este calcio activa la enzima que insertan más receptores en la membrana, haciendo que la neurona sea mucho más sensible a futuros mensajes. La potenciación a largo plazo es como ensanchar una carretera que permite que la información pase con mayor intensidad y es el primer paso crítico para que un dato pase de ser algo efímero a ser un recuerdo estable. El papel vital del hipocampo. El hipocampo, ubicado en el sistema límbico, es el centro neurálgico del aprendizaje de nuevos datos y eventos, que es el aprendizaje declarativo. Actúa como una estación de relevo. Recibe la información sensorial y la empaqueta antes de enviarla a la corteza cerebral para su almacenamiento a largo plazo. Sin el hipocampo, podríamos aprender habilidades motoras, como andar en bicicleta, pero seríamos incapaces de recordar qué es lo que desayunamos hoy o el nombre de una persona nueva. Es una estructura extremadamente plástica, pero también muy sensible al estrés y a la falta de sueño, lo que explica por qué el aprendizaje se bloquea cuando se encuentran bajo presión. El aprendizaje y la corteza prefrontal. Mientras el hipocampo gestiona el contenido, la corteza prefrontal gestiona el proceso. Aquí reside la memoria de trabajo, la capacidad de mantener información en la mente mientras la manipulamos para resolver un problema. El aprendizaje profundo requiere de una corteza prefrontal que seleccione la información relevante, la compare con conocimientos previos y le dé un sentido lógico. Es el área encargada de la metacognición. Aprender a aprender. El desarrollo de esta área termina alrededor de los 25 años, lo que explica por qué las estrategias de aprendizaje evolucionan drásticamente de la infancia a la edad adulta.
Ahora, el aprendizaje explícito versus el aprendizaje implícito. El cerebro utiliza dos sistemas distintos para aprender. El aprendizaje explícito o declarativo es consistente e involucra hechos y eventos, y depende del hipocampo y de la corteza, mientras que el aprendizaje implícito o no declarativo es inconsciente e incluye habilidades motoras y condicionamientos, depende de los ganglios basales y el cerebro. Esta distinción es vital en la educación, ya que no se aprende a tocar el piano de la misma forma en la que se aprende historia. Un aprendizaje integral debe activar ambos sistemas para que el conocimiento sea tanto teórico como práctico. El ciclo del aprendizaje. La codificación es el primer paso del ciclo. El cerebro toma la información sensorial y la traduce a un código neuronal. Para que la codificación sea efectiva, la información debe de ser relevante y debe de estar organizada. El cerebro aprende mejor cuando puede enganchar el dato nuevo a una red de conocimientos ya existentes, que es el anclaje. Si la información es totalmente inconexa, la codificación es débil y la señal se pierde rápidamente. En esta fase, el uso de metáforas, ejemplos visuales y la conexión con la vida diaria del estudiante son herramientas neurobiológicas poderosas para asegurar una codificación fuerte. El ciclo del aprendizaje en la consolidación es el proceso por el cual el aprendizaje inestable se vuelve duradero. Este proceso no ocurre durante la clase, sino después, requiere tiempo y fundamentalmente sueño. Durante la noche, el hipocampo reproduce las señales aprendidas durante el día y las transfiere a la corteza cerebral, que es el diálogo hipocampo cortical. Si no hay un descanso adecuado, la consolidación se interrumpe y la mayor parte de lo aprendido durante el día se pierde. Por eso, pasar la noche en velo estudiando es una de las estrategias menos eficaces desde el punto de vista de la neurociencia. Después tenemos la fase de recuperación. La recuperación es el acto de extraer la información almacenada de vuelta a la conciencia. Paradójicamente, es el acto de intentar recordar algo, es una de las nuevas formas de aprender. Cada vez que recuperamos un dato, un circuito neuronal se activa de nuevo y se consolida, volviéndose más fuerte y resistente al olvido. Este fenómeno se conoce como el efecto de prueba. La neurociencia sugiere que es mucho más efectivo evaluarse uno mismo frecuentemente que releer los apuntes una y otra vez, ya que la recuperación activa fortalece las vías sinápticas de un acceso al recuerdo. La neurobiología del olvido. El olvido no es un fallo del cerebro, sino una función necesaria. Para que el cerebro sea eficiente, debe eliminar la información que considera irrelevante o que ya no utiliza para dejar espacio y energía a lo nuevo. Y esto se logra mediante la depresión a largo plazo, que debilita la sinapsis poco usada. El olvido permite la generalización y la abstracción. Si recordamos cada detalle insignificante de cada día, seríamos incapaces de extraer conceptos generales. Entonces, el desafío educativo es asegurarse de que la información importante se mantenga activa mediante la repetición espaciada, para evitar que sea marcada como desechable por el sistema de poda neuronal, el aprendizaje y la dopamina. El cerebro es una máquina de predicción. El aprendizaje máximo ocurre cuando sucede algo que no esperábamos, y esto se le conoce como error de predicción. Si el resultado es mejor de lo esperado, las neuronas dopaminérgicas disparan con fuerza, marcando ese evento como algo que debe de ser aprendido urgentemente. Por el contrario, si todo es predecible y monótono, la liberación de la dopamina es mínima y el cerebro entra en modo ahorro, disminuyendo la plasticidad. Introducir la sorpresa, el reto y el descubrimiento en el aula es la forma más directa de hackear el sistema de aprendizaje biológico. ¿Cuál es el papel de la mielina? A medida que practicamos una habilidad, no solamente cambian la sinapsis, sino que los axones que conectan esas neuronas se recubren de más mielina. La mielina acelera la señal y reduce el ruido eléctrico. Cuando un aprendizaje está mielinizado, se vuelve automático y requiere mucho menos esfuerzo metabólico. Esta es la diferencia entre un principiante que debe pensar conscientemente en cada paso y un experto que actúa de forma fluida. La práctica deliberada y constante es la única forma de estimular la mielinización de los circuitos de aprendizaje, permitiendo que la mente consciente se libere para abordar desafíos más complejos. La influencia del estrés y el miedo. El estrés crónico es el enemigo número uno del aprendizaje.
Niveles elevados de cortisol inhiben la potenciación a largo plazo y pueden llegar a causar atrofia en las dendritas de las neuronas del hipocampo, bajo una amenaza, sea real o percibida, como el miedo al fracaso. El cerebro activa la amígdala y desconecta las funciones superiores de la corteza prefrontal. En un estado de supervivencia, el cerebro no puede aprender conceptos abstractos o complejos. Entonces, crear un entorno de seguridad psicológica no es un lujo pedagógico, sino un requisito biológico para que la maquinaria del aprendizaje pueda funcionar. La neurogénesis y aprendizaje a lo largo de la vida. Uno de los descubrimientos más revolucionarios, en el hipocampo sigue produciendo nuevas neuronas durante toda la vida. El factor que más estimula este proceso es precisamente el aprendizaje de tareas nuevas y desafiantes, junto con el ejercicio aeróbico. Por el contrario, la rutina y el aislamiento frenan la producción de nuevas células. Esto significa que el cerebro tiene una capacidad de renovación constante siempre que se mantenga activo y expuesto a nuevos retos. El aprendizaje no es solo una etapa de la vida, sino que es el combustible que mantiene al cerebro joven y funcional. Las estrategias para el aprendizaje neuroeficaz. Basándonos en la neurociencia, un aprendizaje eficaz debería seguir estas pautas. Debe de haber el espaciamiento, que es estudiar en sesiones cortas distribuidas en un tiempo, en lugar de un atracón final. El intercalado, que es mezclar diferentes temas para forzar al cerebro a diferenciar conceptos. La elaboración, que es explicar lo aprendido con las propias palabras para poder fortalecer la codificación. Y la práctica de recuperación, que es autoevaluarse constantemente, y la contextualización, que es conectar la teoría con la práctica emocional y social. Estas técnicas aprovechan la forma natural en que las sinapsis se fortalecen y se consolidan, y estos 5 pasos o esta técnica son los pasos más funcionales para, por ejemplo, estudiar para un examen. En conclusión, el aprendizaje es el testimonio vivo de la plasticidad de nuestra especie. Hemos visto que aprender es un proceso biológico que requiere atención, emoción, sueño y repetición. No somos receptores pasivos de datos, sino arquitectos activos de nuestra propia estructura cerebral. Cada que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro es físicamente diferente al que hace una hora. Entender la neurociencia del aprendizaje nos da libertad de hacer creer en límites fijos y empezar a creer en el potencial infinito de nuestras redes neuronales. El cerebro que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Con esto concluimos lo que es esta cápsula. Nos vemos en la siguiente cápsula. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.